Buenas tardes, mi nombre es Oscar Eduardo Líbano Castro, estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad Minuto de Dios. A continuación voy a hablar de los hitos históricos del desarrollo social, esto para la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo. Hitos históricos que son acontecimientos relevantes o importantes de la época. El primer hito lo encontramos en el siglo XVI, que habla sobre lo que es la época del descubrimiento y la época de la ideología, donde las sociedades empezaron a dividirse entre ricos y pobres, y lo que es a separarse, a dividirse las metrópolis de las colonias. Todo esto conllevó a la separación de los países civilizados y los países y lo que eran los bárbaros. En 1533 hablamos sobre lo que es el Tratado de las Tordesillas. En este tratado estuvieron involucrados los países de España y Portugal. En este país, este tratado lo llevó a cabo el Papa Alejandro VI, que hablaba de la construcción de las periferias. ¿Qué son periferias? Son perímetros o zonas de desarrollo. En este documento quedó plasmado que se iba a empezar con el reparto y la anexión, que esa anexión es la unión o la incorporación de lo que iba a ser el Nuevo Mundo. En 1533 también se le conoció como la época de la conquista y la colonia, que era donde los países, pues las periferias, perdón, tenían que todos sus recursos que ellos adquirieran, enviárselos a los países desarrollados o a las potencias para que ellos los aumentaran, ellos los mejoraran y después se los vendieran en un precio más costoso. Y por eso fue que las periferias no estuvieron de acuerdo y empezó lo que fue lo que se le conoce como la revolución industrial. En el año 1919 encontramos lo que es el Tratado de Versalles. En ese Tratado de Versalles estuvieron involucrados los países de la Primera Guerra Mundial, los vencedores. ¿En qué consistía? Consistía en que tenían que hacer un alto, un cese al todo el fuego para no lastimar más la sociedad. También culparon a Alemania como el mayor, o sea, como el culpable, valga la redundancia, culpable mayor de toda la guerra y un irresponsable al conflicto, porque ha afectado mucho a los recursos y a la sociedad. Este tratado de Versalles no duró mucho, ya que ellos empezaron nuevamente a afectar los recursos naturales, a afectar lo que eran las colonias y las sociedades y a empezar nuevamente con un conflicto. En 1949 conocemos lo que es la era del desarrollo, gracias a impulsor más importante, que fue el presidente Truman, que ese presidente Truman reflejó en su posesión lo que era el espíritu de la época. En ese espíritu de la época, él habla de aspectos importantes para empezar como el desarrollo. Él habla por primera vez de lo que conocemos como lo que se conocía como la dicotomía, lo que se conoce ahorita. Él lo nombraba por primera vez la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Es como la división entre lo que es el desarrollo y el subdesarrollo. Él dice que el subdesarrollo es como esa fase previa para llegar al desarrollo, y que el desarrollo se obtiene o se obtenía o sea, con un esfuerzo y una colaboración entre todos los países para poder cumplir todas las metas y superar esa etapa de subdesarrollo y llegar a un punto muy alto o a su meta óptima. En ese discurso él fue capaz de convencer a los países como Asia, países de África y de América Latina, para que ellos, al escuchar ese discurso del presidente, quedaran como países subdesarrollados. La teoría del desarrollo la encontramos en 1960. En 1960 el referente fue Walt Rostow, que era un economista y un político de esa época, que él hablaba de que los países debían ser más, tener como un impulso fundamental al desarrollo económico, él explicaba que la sociedad debería tener 5 etapas importantes, que era una sociedad tradicional, que era una precondición hacia lo que era el despegue, un camino hacia lo que es la madurez y una etapa de alto consumo económico masivo. En estos discursos, Rostov planteaba que teníamos que atravesar por fases importantes, o que esos países que estaban en subdesarrollo, para poder alcanzar el desarrollo, tenían que
coincidir esas etapas importantes, donde tuvieran lo que es una tecnología avanzada, unos requisitos basándose en una productividad agrícola, en una existencia de lo que eran unos mercados y en una estabilidad política y económica, para poder alcanzar lo que se le conoce como el periodo de despegue. Y ya en 2003 encontramos lo que es el Banco Mundial, que ilustraba en esa época mucho las diferencias entre los países ricos y los pobres, con lo que era el dinero que obtenían para salud, que los países ricos obtenían mayor dinero y los países pobres obtenían poco dinero. Como reflexión de todo esto, encontramos que, o yo encuentro que en estos sitios se ven cambios importantes durante la historia, como las revoluciones, las guerras que se generaban en los desplazamientos forzados y las muertes en cantidades a toda la sociedad. También encontramos que para las familias pobres era muy difícil obtener lo que era como un patrimonio o una tierra en donde plantar o donde convivir, dado que las monarquías y las personas sí, esas personas que conformaban a los ricos no permitían el desarrollo de esas familias del campo, de las colonias, no permitían. Ya refiriéndome a lo que es el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia, hablamos de que él inculcó mucho en un pensamiento magisterial, donde él se basaba mucho en las personas pobres, en ayudar a las personas pobres, y hablaba sobre el trabajo, que el trabajo era la obra redentora de Jesús y que deberíamos tener una existencia permanente de lo que es concebir la pobreza y saber tratar la pobreza. En 2004 se conoció el libro Compendio de la Doctrina Social, que es el de la Iglesia, que hablaba de todas las enseñanzas importantes de la Iglesia, y gracias a Juan Pablo II fue que se pudo dar a conocer este famoso libro, que siempre él tuvo su deseo de que saliera para que todas las personas empezaran a verlo como un sistema para guiarse y sostenerse hacia lo que era una mejor inclusión de la pobreza y ayuda a la pobreza en la sociedad. Muchas gracias.